diciendo qué es lo que tenemos que hacer, y a lo largo de esta carta, al menos en el primer capítulo, pues el apóstol Pablo tiene como desafío eso precisamente. Recuerde que el tema de esta carta que estamos viendo es la defensa de Pablo y su apostolado, o de la defensa de Pablo con respecto a su apostolado. Recuerde que una de las personas, o un grupo de los que más lo atacaban, un grupo que era más indiferente a lo que Pablo hacía, eran los propios corintios, porque dudaban incluso de que él fuese pilar importante en su vida. Y por eso que estamos viendo, pero entramos a un punto interesante que es la misericordia de Pablo. ¿Por qué la misericordia de Pablo? Vamos a ver que a pesar que a Pablo le habían hecho mucho sufrimiento, le habían ofendido, le habían dañado, buscaban obviamente estas personas, alguien en particular, causar daño. Pablo siempre se mostró diferente, y vamos a ver cómo algunas pautas son importantes dentro de la vida de Pablo, del ministerio, o con respecto al avance de la obra como tal. Y si abren su Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 2 vamos a ver algunos versículos. 2 Corintios capítulo 2, y voy a leer del versículo 1 al 4. Si se fuera la luz, pero yo sigo, o sea, si es que llegara a pasar. Así que no grite, no va a pasar nada, solamente no va a haber luz, pero lo demás sigue. Bueno, mire, 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice así: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Algo que Pablo deseaba, no herir a nadie, producto de, a pesar de la mala conducta de los corintios. Había un conflicto, es algo obvio, pero también aquí en el versículo, miren, en el versículo 4, que no lo leímos: porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, para que no fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y aquí cuando habla de tribulación, habla de una aflicción tan grande que le afectaba en la vida de Pablo. Y vamos a ver un poco más adelante de qué se muestra. Pero también vemos que Pablo, en ese inmenso amor que tenía, él se mantenía firme. Y hermanos, dentro de la Biblia, es cierto que hay que ser misericordiosos, es cierto que hay que amar a todos, pero si alguien está haciendo algo malo, si alguien no se está conduciendo bien, lo bíblico es corregirlo. Y a veces hay que llegar a una disciplina más fuerte. Una muestra de amor, hermanos, por ejemplo, si usted está emitiendo comentarios hacia mi persona, si fuese el caso, es un ejemplo, y yo me entero por otro lado, eso se llama chisme, y eso se tiene que corregir. Y no tiene que aplicarse, es que depende de la persona, es que depende cómo lo dijo. No, si se está diciendo un comentario y no es correcto, la Biblia exhorta a que se tiene que confrontar a la persona y decir: usted está diciendo esto de mí, necesito que aclaremos esta situación. Eso es una muestra de amor. Y no se trata de que, bueno, es que depende de, pues es que el hermano es bien inmaduro, ¿cómo lo va a corregir? Si Dios establece algo, hermanos, se tiene que cumplir o se tiene que ignorar, pero no hay punto medio. Y a veces es donde como creyentes nosotros nos desviamos del plan de Dios. Esto que puse fue un ejemplo. Y lo mismo se aplica para ustedes. Si alguien dice: la hermana fulana está haciendo esto de tal manera, usted como buen creyente diría: ok, hermana, ¿puedo hablar contigo? Sí. Aquí esta persona está diciendo que hay un conflicto contigo. Creo que lo sano y lo bíblico es que conversen. Esa es la forma bíblica. Y eso es una forma de mantenerse firme, y esa es una forma de corregir cosas. Y no, de nuevo, no es que, pero es la hermana fulana o el hermano fulano, ya ves cómo son. No, hay que corregir. Y aquí Pablo nos va a dar una pauta de cómo aplicar corrección. Avanza el versículo 5 y vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, porque está entendiendo, y en la primera carta establece que esto es un cuerpo, y que todo el cuerpo, si alguien se duele, todos se duelen. Si alguien se goza,
todos se gozan. Entonces establece algo. Mire versículo 6. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Mire, ya muchos lo habían corregido al causante de este desánimo de Pablo. ¿Se da cuenta cómo el principio bíblico no cambia? Hermano, si usted sabe que alguien está actuando o está elaborando comentarios que no son correctos y usted los ignora porque pues, es el hermanito fulano y que hay que ser amoroso, la disciplina le va a llegar a usted, porque usted está ignorando los principios bíblicos. Y aquí lo vemos. Pablo dice, me da tristeza de que todos ya enfrentaron a aquella persona que hizo mal y eso es lo que me tiene así. Pero saben también que me da alegría saber de que todos actuaron correctamente, porque todos corrigieron. Mire 2 de Timoteo 4:14. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Una persona que le hace mal a Pablo y mire cuál es la reacción de Pablo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo dice, sí, él me ha causado tristezas. Y dentro de una iglesia local, hermanos, aunque todos nos conozcamos, va a haber gente muy buena, porque la hay, y hay gente muy chismosa que hay que corregir. Hay gente que está floja, hay que exhortar, y hay gente que es débil que hay que restaurar. Pero en una iglesia existe todo. Versículo 14. Dice la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quién. Ahí está diciéndolo. Hermano, una muestra de amor, una muestra de que usted ama a su hermano. Si el hermano está de ocioso, si está elaborando comentarios que no traen beneficio, si tiene una actitud incorrecta, lo correcto de parte de nosotros es advertirlo, corregirlo. Eso es una muestra de amor y no ignorar, porque pues, es el hermanito fulano, es la hermanita fulana. No hay que ser tan duro, hermano. Pablo lo establece, mire la segunda parte. Que alentéis a los de poco ánimo, aquellos hermanos que están sufriendo, aquellos hermanos que se encuentran desprovistos, hay que alentarlos. Dice que sostengáis a los débiles, aquellos que son más vulnerables, debemos sostenerlos. Y por último dice que seáis pacientes para con todos. De tal forma, hermanos, nuevamente, si usted sabe de alguien que esté haciendo un comentario a espaldas de otra persona, una forma correcta de corregir es decir, ok, fulano, ven para acá, mi hermano me está diciendo esto de ti que no me incumbe. ¿Sabes qué es lo correcto? Conversa con él. Esa es la forma correcta. ¿Sabe que de esa forma se va a cortar los chismes? De esa forma, el que quiere emitir un comentario va a decir, no, pues me van a llevar a conversar con el otro, mejor me quedo calladito. Pero es una forma sana de corregir. No me acuerdo qué filósofo griego decía lo siguiente, no me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, pero lo que decía. Cuando llegaban con un rumor a esta persona, él le decía, tengo unas preguntas para ti, ¿me va a edificar? No, no quiero ir. Segunda cosa, ¿puede afectar mi percepción de otra persona? Sí, no me interesa. ¿Puede ser que esto que tú me estás diciendo va a traer conflicto a más de otras personas? Sí, ¿sabes qué? No, es un chisme, no me interesa. Hermanos, no se preste a escuchar cosas de otra persona. Lo correcto es decir, si tú tienes un problema con tal persona, ve a conversarlo con él. Yo no soy el Espíritu Santo y no tengo la facilidad de hacerlo. Y si tenemos que corregir al chismoso, si se tiene que corregir al mentiroso, si te tiene que corregir al que causa divisiones, se tiene que hacer, porque es el modelo. Cuando usted y yo nos desviamos del modelo, cuando usted y yo no obedecemos el modelo, todo esto va a traer daño a la iglesia. Me va a traer daño a mí, le va a traer daño a ustedes, y que es más fácil, mejor cortemos al problemático. Trabajemos en la vida del problemático. Y Pablo dice, mira, ya muchos han corregido a esta persona que ha hecho un mal. Ahora, ¿sabes qué tengo? Tristeza, porque me imagino cómo debe estar sufriendo por haber actuado mal. Pero Pablo no les dice, ¿cómo? ¿Por qué lo reprendieron, hermanos?
no es correcto. Es nuestro hermano, es inmaduro para nuestro hermano. No, Pablo dice, qué bueno que lo corrigieron, qué bueno que le pusieron un alto para que los demás aprendan a no actuar así. Así que hermanos, si usted ama al Señor, yo estoy seguro que usted lo ama, no se preste a comentarios que no le van a traer edificación. No se preste a comentarios que le pueden traer una mala percepción de otra persona. Y por último, no se preste a comentarios que van a dañar la iglesia. No se preste. Yo no me voy a prestar a ningún comentario hasta que no hables con la persona involucrada. Nos vemos, Dios te bendiga. Y se acabó. Tendrá que buscar otro chismoso. Y entre chismosos se van a liar. Y entre chismosos pues los vamos a disciplinar. Pero usted no sea partícipe. Sea que hablen de otra persona, de la iglesia, cuidémonos entre nosotros, es lo correcto. Mire versículo 6, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Todos los corintios ya lo habían corregido, versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué cosa? Mire, ahora, una vez que es confrontado el hermano, una vez que es expuesto el hermano, una vez que le han puesto un límite al hermano, dice, ahora, ¿sabes qué? Consuélalo, porque ya entendió que hizo mal y esa es una muestra de amor. Primero corriges, primero adviertes que eso no es correcto y después muestras amor. Pero se da cuenta cómo lo establece Pablo, mire. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada ¿qué? Hermanos, Pablo entendía las consecuencias del chisme. Pablo sabía de las consecuencias de hablar a espaldas de otro. Y Pablo dice, la iglesia no tiene que ser así. La iglesia es un pilar de la santidad porque refleja el carácter de Dios. Así que hermanos, la próxima vez que a usted le diga, oye, te quiero decir algo de fulano, ve a hablar con él, no me interesa, no necesito saber de mi hermano. Pero es que tú eres mi hermano y creo que puedo confiar en ti. Confía, pues si confías en mí, el consejo es, ve y habla con él. No se preste a cosas, hermanos, que parecen buenas, pero que en realidad no lo son. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mire, aquí nuevamente Pablo lo vuelve a decir. Primero parte de la siguiente forma, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Por qué soportándonos? Porque hay hermanos, vamos a verlo así, somos difíciles de amar y hay hermanos que son el doble difíciles de amar. Somos difíciles como ser humanos y hay hermanos que son el triple de difíciles. Por eso Pablo dice, sopórtense. Yo sé que es complicado, pero si de ti depende, haz el esfuerzo, aunque no te vas a llevar bien con todos. Mire, dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero no da pauta para decir, pero va a depender del hermano o va a depender de la persona. No, hermanos, no. La palabra es muy directa y es muy precisa. Al que cause divisiones, señaladlo. Este está causando divisiones, este está argumentando tal cosa, este se quiere llevar gente, este ya se llevó gente, este es un enemigo de la iglesia. Dios lo establece así, por protección de la iglesia. Y si vuelve a entrar, con todo respeto, esté atento como si estuviéramos en guerra. Hay que observar cómo se comporta. Si viene en paz, pues recibámoslo en paz. Pero si viene a dañar, esté atento. No se confíe de alguien que ha causado un daño a la iglesia. Esos son enemigos de la iglesia y son enemigos de Dios. Y cualquiera que haya causado un daño a la iglesia, no se confíe, observe todo, cómo se comporta, por qué está de nuevo por acá, cuáles son sus intenciones, ¿viene realmente arrepentido o viene a seguir causando más daño? Atentos. Dice que la iglesia a veces perece o a veces muere, en un sentido, porque nos falta malicia con el que ha causado un daño. Y seamos prudentes. No podemos negarle la entrada a nadie, pero eso no significa que le vamos a abrir las puertas a todo. Hay que un tiempo. El tiempo es nuestro mejor aliado. Si vienen son de paz, todo el mundo va a tener paz.
Pero si no es así, atentos a las actitudes. Pablo lo establece muy claro. Mire Mateo 18:15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y aquí es donde nos saltamos este principio por querer ser empáticos, por querer ser cariñosos, por querer ser buenas personas. Y antes que ser todo eso, aunque lo tenemos que ser, somos cristianos. Mire Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele delante de toda la iglesia, pero antes convérsalo con los hermanos para que te den consejos de cómo tienes que actuar. ¿Dice eso? Dice, ve tú y él solos. Si yo siento que alguien me hizo un daño, si yo siento que alguien actuó indebidamente, yo como el ofendido tengo que ir al ofensor y decir, hermano, ¿sabes que actuaste de una manera que me dañó a mí? A lo mejor lo hiciste sin querer, a lo mejor no era tu intención, pero me dañó. Ese es el modelo correcto y no decir, pero total es el hermano, ya sabemos que es así, total, da lo mismo, mejor lo elevo. No, la Biblia es muy clara, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y nuevamente, no te prestes a chismes de otro más. Si hay un problema de dos y no te involucra a ti, hermano, lo correcto es que tú hables con él y con él. Yo no tengo nada que ver aquí. Tienen que hablar ustedes, son adultos, son maduros, eso es lo que Dios manda. Y se acabó el problema. No se meta en problemas gratis, hermanos. No compre problemas gratis. Deje que si hay un problema, usted asesore. Lo bíblico es, pero yo no voy a hablar con él. Entonces que el Señor te bendiga, tú sabrás qué hacer. Mire, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y cómo trataba el Señor a los que no eran creyentes y a los recaudadores de impuestos? Los amaba, porque no tenían a Cristo. Si hay una persona que manifiesta esto, ¿qué le diría, hermano? No lo traten mal, pues es un incrédulo. Está actuando, y si no, al menos está actuando como incrédulo, que hay que tener misericordia de los incrédulos, porque está comportándose como una persona del mundo. No le exija de más a alguien que tenga una mala actitud, no es correcto. Mire versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire, y un versículo que algunos sacan fuera de contexto, ¿no? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El contexto es un problema, todos lo vienen siguiendo, ¿no? Entre 2 personas, lo llevan a la iglesia, va con 3 testigos y luego lo llevan a la iglesia. Entonces, el problema es este. Ahora, ¿qué dice? Porque el versículo que utilizan para todas las reuniones de oración, entendiendo que es relacionado a un problema. Porque muchos dicen en una reunión de oración, ¿no? Porque la palabra dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, pero ¿cuál es el contexto? Un problema. No está, sí es cierto que menciona la oración y que a través de la oración va a trabajar en el problema, pero no es un versículo para usar de la oración. Hay muchos textos más, pero no lo use para hablar de la oración. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados están, sí, pero el concepto era un problema. Aprendamos a desarrollar el contexto. Si leemos el contexto, no vamos a sacar versículos fuera de contexto y los vamos a convertir en un pretexto. Seamos correctos. Entonces, Pablo dice, sí, me alegro de que ya lo disciplinaron, me alegro de que ya le pusieron un límite, pero ahora ¿sabes qué me da tristeza? ¿Cómo está sufriendo? ¿Sabes ahora cuál es mi congoja? Que la debe de estar pasando mal. Y le dice, consuélenlo. A pesar de que actuó mal, a pesar de que no fue correcto lo que hizo, no nos dice el texto que fue, pero Pablo dice, ahora consuélenlo, anímenlo, refúgienlo, que él pueda sentir que su pecado no fue correcto, pero es más grande el amor y la misericordia de los hermanos que prevalece aún sobre el propio pecado de la persona. Eso es ser obedientes al mandato y eso es ser amorosos. Todo lo demás no es bíblico. Si usted dice, no, igual hay que perdonar, ni le hagan comentario porque no va al caso. Eso no es el bíblico. Pablo lo aceptó primeramente. Segundo a los Corintios capítulo 2, versículo 8. Mire, dice la palabra,
por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, confirmar habla de aquí de un acto de demostrar que la iglesia estaba preocupada a pesar del pecado que hizo esta persona. Vea cómo el modelo es bien práctico. No se va ni uno ni otro lado. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mire, Pablo dice, qué bueno que pasó el problema, qué bueno que esta persona actuó mal, me alegro que todos lo corrigieron, pero ahora quiero ver si todos lo consuelan. Quiero ver cuánto aman, cuánto obedecen ustedes mis conceptos, cuánto me obedecen a mí, sabiendo de que yo soy un apóstol del Señor. Pónganlo en práctica. ¿Se da cuenta cómo el modelo es? Cuando se sigue el modelo, hermanos, puede ser que haya daño, sí, por causa de la persona, pero también va a encontrar refugio. Si la persona se quiere ir, es voluntad de ella, pero no puede decir, no me brindaron apoyo. El apoyo se brindó, pero cada cabeza es un mundo, y a veces hay mundos que no quieren saber nada. Puede ser por la vergüenza de haber sido confrontado, o por simplemente el hecho de ya buscar una excusa para ya no estar aquí. No sabremos nunca la respuesta. Pero Pablo dice acá, os ruego, y este ruego que Pablo hace, dice, es la palabra, le suena llamar al lado, es la misma función o la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. Es una palabra que denota que así como Cristo se iba a ir, iba a llegar otro de la misma característica que iba a estar o iba a ser llamado a estar cerca de nosotros, y esa es la obra del Espíritu Santo. Interesantemente, cómo Pablo utiliza la misma palabra para mencionar algo igual. Entonces Pablo dice, los exhorto a que estén cerca del hermano y lo estén consolando. Ese era el anhelo de Pablo. Pablo pudo haber dicho por pecador, por haber actuado mal, expúlsenlo de la iglesia, no lo queremos más. Dice Pablo, no, ya todos lo reprendieron, ¿verdad? Muchos, sí, ahora consólenlo, porque eso es lo correcto. Pero Pablo no menosprecia el reto que hicieron los corintios. Mire versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, mire qué dice, yo también. Si ustedes me dicen, Pablo, el hermano entendió que hizo mal y ya se arrepintió, pues yo también lo perdono. Dice Pablo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Mire, dice, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo tenía tal firmeza que dice, ustedes saben que si yo les digo que ya lo perdoné, Cristo es mi testigo. Y si yo estoy mintiendo me va a llegar porque estoy entonces siendo mentiroso. Pero si ya lo perdonaron ustedes, ya lo consolaron, hermanos, yo cuando llegue lo primero que voy a hacer es darle un abrazo también y decir, no pasa nada, sigamos adelante. Pero vean cómo se va desarrollando una correcta disciplina. Pablo les pide actuar y les dice, ámenlo, perdónenlo y ya pasó. Si ya se arrepintió, ya déjenlo ahí. También menciona, dice, quiero ver si son obedientes, es decir, escuchan con toda atención. Y si yo le estoy diciendo que lo consuelen, quiero ver cómo lo van a hacer. O lo van a señalar, o me van a ignorar. Pablo tenía esta preocupación. También habla el hecho de perdonarlo, dice, concederle un favor. Es decir, que la gente en Corintio pudiera manifestar que no pasaba nada. Se había equivocado, es un pecado, pudo haber dañado a la iglesia. No obstante, predominó el amor, pero no obstante, hubo corrección. Cuando nosotros tratamos de ayudar al evangelio y cambiamos el plan, las cosas salen peor, hermanos. No cambiemos el modelo. Lo estableció el Señor. Todos estamos leyendo lo mismo, no estoy cambiando el texto. Creo que todos vemos lo mismo. Y si todos vemos lo mismo, pues todos deberíamos de actuar de la misma manera. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice así, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Todos hemos experimentado esto. ¿A usted le ha pasado que puede estar en mucho sufrimiento, puede estar en una gran tristeza, depresión, y todo lo que quiera? Pero el hecho de saber que llega un hermano, aunque ni siquiera te hable, pero el hecho de saber que está allí, ¿te da la paz?
¿Sabe? Para Pablo era Tito. Vamos a leer en el capítulo 7 qué estaba pasando. Si quiere adelantes en la lectura, cuando lleguemos lo vamos a ver. Pero Pablo dice, ¿sabes qué me dio tristeza? No ver a Tito. Porque si hubiera visto a Tito, hubiera tenido paz. Y eso lo pasa con todos los hermanos. Cuando hay una persona que logras ver que vive los principios cristianos, cuando en tu vida hay alguien, mínimo hay uno, que puedes confiarle a él, abrirle tu corazón y decirle, hermano, estoy triste, hermano, estoy aburrido, hermano, estoy deprimido, hermano, la estoy pasando mal. ¿Sabes qué encuentra tu alma? Consuelo. Pero una de las cosas más difíciles de encontrar, ya sea por mi naturaleza pecaminosa o por su naturaleza pecaminosa, y a veces la pregunta es que no confío en nadie. Y la pregunta es, la Biblia dice, ¿no? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Cómo va a confiar la gente en ti? Pues si tú tampoco te abres, te cierras, creas una coraza, creas una protección, una barrera que nadie puede entrar ni salir de allí. Y a veces el problema somos nosotros. Es que no confío en nadie. Y yo les digo, ¿pero te has acercado a hacer amistad con alguien? No, no quiero tener problemas con nadie. Ahí está la respuesta. Es que no confío en nadie. ¿Por qué? Es que en el pasado, sí, el pasado es pasado. Madura, ya estamos en un presente. La tal persona te pudo haber defraudado, es probable, y te causó daño, es probable. Pero todos, o sea, no hay aquí alguien en el cual tú puedas confiar. Si no es así, tú tienes un gran problema con Dios. Y sería bueno primero humillarte delante de Dios, pedir perdón a Dios por tu corazón necio y entenebrecido, porque no puedes confiar. ¿Cómo es posible que de tantos que estamos acá no puedes confiar en uno? O sea, que quiero conversar contigo, estoy pasándola mal, no encuentro propósito a mi vida, tengo problemas matrimoniales, tengo problemas económicos, tengo esto, o sea, necesito que me estés ayudando. No se acerque a conversar con aquel que le va a decir lo que usted quiere oír. Eso no es un amigo y eso no es un hermano. Acérquese al que le va a decir lo que usted y yo tenemos que hacer. Ese es un hermano que le ama y ese es un hermano que ama a Dios. Cuando yo busco consejos, porque también los busco, yo no necesito escuchar lo que quiero, yo necesito escuchar lo que tengo que hacer. Y a veces como, hermano, ¿sabes qué? Gracias porque fuiste tan directo, no me molesta, no me incomoda. Al contrario, gracias porque tú no fuiste por las ramas, tú fuiste directo. El problema eres tú y eres inmaduro. Gracias, qué bueno que tienes que hacer esto y déjate de cosas. Perfecto, más claro ni el agua. Hermano, busque esas personas que le van a decir lo que usted tiene que hacer, no lo que usted quiere escuchar. Esos no son amigos, esos no son hermanos. Un verdadero creyente le dice, este es el problema, esta es la solución, tú decides. Eso lo va a llevar a tranquilidad. Ese lo va a llevar al Señor y ese lo va a llevar a lugares de delicados pastos donde el Señor mismo lo confortará. Eso es un verdadero hermano o un verdadero amigo. Mire versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire Hechos 21, ¿por qué Pablo ansiaba conversar con Tito o ver al propio Tito? Hechos capítulo 20, versículo 1. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y veíamos en el versículo 12 y 13, que Pablo una vez llegando a Macedonia no ve a Tito y se entristece. Dice, mi motor en el consuelo, mi motor en la exhortación no está aquí. Y dice Pablo, bueno, hay que seguir, por algo no está. Pero Pablo estaba sufriendo por no ver a su hermano. Tito fue tan pilar yo lo veo así, después pues, usted puede ver la biografía de Pablo y la relación que existe con Tito. Tito fue tan especial para Pablo que solamente el hecho de verlo, Pablo volvía a recuperar energía, en un buen sentido. Volvía a cargar pilas, como se dice, decía, ¿está Tito? Hagámoslo. No está Tito, y Pablo estaba mal, era muy inmaduro, no, porque había entendido la dependencia en un hermano que entendía el propósito de predicar el evangelio. Mire primera de Pedro capítulo 2 versículo 6.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, ya se va relacionado. Leo para que entiendan el contexto. Regresemos a Corintios, no pierda allí Pedro para que entendamos por qué lo menciona, porque si no, sí se me van a perder. Versículo 16 del capítulo 2 de segunda a los Corintios. Leo esto y después regresamos al texto para que no se me pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Entonces, ahora sí, cuando Pedro escribe esta carta, primera, en el capítulo 2 y en el versículo 6, ahora sí, habla de este fundamento que Dios establece y que a través de Cristo algunos iban a encontrar objeción y algunos iban a encontrar bendición. ¿Por qué? Porque para unos era el motivo de aliento y para algunos era motivo de desánimo. Y entonces ahora sí lo leo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí cuando Pedro escribe a los expatriados o a los judíos que habían sido dispersados, les dice, ¿sabe qué? Así como Pablo tenía el mensaje a los que no eran judíos y habla de este fundamento que se encuentra en Cristo, dice Pedro, de la misma forma yo les expongo el mismo mensaje. El mensaje no ha cambiado, la persona sigue siendo la misma, pero así como tanto judíos como no judíos, ambos han llegado al mismo conocimiento, ambos tenemos que continuar. Por eso que Pablo dice en el versículo 14, regrese a 2 de Corintios, capítulo 2, y aquí lo dice por qué. Vuelvo a leer 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte. Y presenta los dos casos. El caso del incrédulo que se convierte es un olor grato. El caso del judío que no recibe, pues obviamente viene haciendo con olor a muerte. ¿Los desechó? No, porque el mensaje, recuerde que era para ellos. Pero fue tanta su desapego, fue tanta su rebeldía, que Pablo dice, bueno, el mensaje era para todos. Recuerde que uno de los primeros ministerios del apóstol Pablo, primero acudía a las sinagogas, exponía el mensaje, si había gente que aceptaba el mensaje, empezaba a compartirles más de Dios. Pero si era expulsado de las sinagogas, si no era valorado en las sinagogas, decía, bueno, entonces me voy a los gentiles porque igual tienen que conocer de Dios. Mire Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya lo leo, porque, espera, usted siga ya la lectura. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si yo desecho esto, entonces Cristo vino a morir en balde. Y Pablo dice, no es así, puesto que Cristo es suficiente, Cristo es la razón principal, y por eso que el anhelo de Pablo era de que así tanto judíos como no judíos pudieran llegar al mismo conocimiento. Hermanos, estamos en un mundo donde muchas veces vamos a tener que enfrentar este tipo de cosas.
Y vuelvo, no es que repita el tema, quiero que quede claro. No es grato aplicar disciplina, no es grato aplicar corrección, pero es bíblico. Si alguien está causando un mal en medio nuestro, no espere a que deje daños que a veces son irreparables. Ponga un alto. Si alguien está haciendo un comentario que no tiene sentido, usted tiene toda la autoridad para advertir. Si sigues haciendo ese comentario, te vas a meter en problemas. Y no solo conmigo, con todos. Porque Dios cuida su iglesia y tú no la fundaste. Y si tú la destruyes, te va a llegar. Porque estás poniéndote a las patadas con el creador de todo. Más que sentir rencor, sentir indiferencia, sentir menosprecio a los que desarrollan este tipo de actitudes perversas y diabólicas, ¿sabe que deberíamos de sentir tristeza? ¿Por qué? Porque ellos van a tener que dar cuentas a Dios por qué hacen lo que hacen para su obra. Esto no es mío, esto no es de ustedes, esto es la obra del Señor. Y aquel que dañe la obra del Señor es cosa seria. Y a veces la gente no lo ve así. Por eso que su labor es advertir. Ten cuidado, la iglesia es del Señor. El que está al frente es el predicador. Y quizás nos guía y nos pastorea y todo. Pero sigue siendo un ser humano. Porque la obra es de Dios. Roguemos que aquellas mentes diabólicas, porque siempre existen, que aquellas mentes depravadas, que aquellas mentes indiferentes no vuelvan, que Dios no permita que vuelvan a entrar acá. Porque van a destruir. Pero ¿sabe qué lo leíamos antes cuando vimos 1 Corintios? A veces es necesario que se muestren como lo que son. ¿Para qué? Para que Dios los expulse y los exhiba y decir, sí, sabemos quiénes son. Es triste y quizás no debería de ser el mismo sentir como el apóstol Pablo. Más que causarnos molestia o rencor, tristeza, decir, ¿cómo irá Dios a ejecutar su disciplina con estas personas? ¿Cómo Dios va a tener que corregir a estas personas? Y hermanos, por lo general, nunca salen bien, porque son dañinos. ¿Sabe qué es lo mejor que puede pasar? Que reciban a Cristo. Y de una vez recibiendo a Cristo, podemos ver cambios. Pero mientras, oremos que puedan en algún momento conocer al Señor y que actúen de acuerdo a lo que Dios establece y no de acuerdo a sus deseos carnales y sus deseos pecaminosos. Pero sigamos adelante. Pablo, una vez más, fue misericordioso con estas personas. Pablo, a pesar que le habían causado daño, pidió que los perdonasen. Y Pablo fue tan misericordioso que dice, si ustedes lo perdonan, yo también, porque es nuestro hermano. Nunca olvidemos, hermanos, que los principios a veces son duros. Los principios a veces pueden ser difíciles de aplicar, pero si Dios los estableció, es lo mejor que podemos hacer. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta iglesia que está avanzando. No somos los que estamos al frente, Señor, puesto que tú la ganaste. Ayúdanos, Señor, primeramente a mí a no ser causa de división en este lugar, porque tendré que pagar muy caro las consecuencias. Te ruego, Señor, por la santidad de esta iglesia, que tú puedas proteger. En tu gran misericordia te ruego que nos des sabiduría para discernir a los que causan divisiones, si es que llega a pasar. Que tengamos sabiduría para advertir a los ociosos, que seamos pacientes con los débiles, que seamos pacientes para con todos y por sobre todas las cosas que no nos prestemos a comentarios que no traen edificación y que no bajemos el estándar. Yo prefiero, Señor, como pastor de esta iglesia, ser disciplinado por ti por poner estándares demasiado altos y no ser disciplinado por ti por bajar la guardia. Tu palabra es muy clara. Si alguien tiene un problema, tiene que ir a conversarlo con la persona responsable. Ayúdame, Señor, a no prestar mis oídos a conversaciones que no edifiquen la iglesia. Ayúdame, Señor, a no prestar mis oídos a gente que puede dañar a la iglesia. Ayúdame a no ser parte de un grupo que pueda dañar a tu iglesia, Señor, porque yo no he sido llamado a eso.
Yo no soy la mejor persona, pero yo no quiero llevar consecuencias. Te ruego, Señor, que sigamos avanzando en gracia y conocimiento tuyo. Te pido, Señor, por la santidad de la Iglesia. Te pido que nos sigas mostrando cómo avanzar y que nuestro deseo sea alabar y glorificar tu nombre. Tenemos una actividad muy próxima, Señor, en la cual queremos que la gente pueda ver que hay unidad en nosotros, que hay compromiso en nosotros y que hay amor hacia ti de parte de nosotros. Si logramos transmitir eso, Padre, creo que estamos avanzando bien y no dudo que lo vamos a hacer. Somos pecadores, no somos perfectos, no obstante dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, y que cada ministerio, cada cosa que hagamos tenga como propósito alabar y exaltar tu nombre. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.